Atención futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula a la USACH. Para más información, visita admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH. Atrévete. Una conversación de futuro, pero acá, en el presente, en este diciembre 2024. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición del Chile que viene, por todas las pantallas y plataformas de Súbela y Súbela News. Les cuento que el pasado 5 de diciembre, el Gabinete Pro Crecimiento lanzó el Plan Nacional de Data Centers. Muchos se preguntarán, ¿qué son los data centers? ¿Qué relevancia tienen en el día a día para las personas y qué impacto pueden tener estas construcciones en los territorios? Bueno, hoy día queremos dilucidar todas esas incógnitas con una experta. Ella es arquitecta y además profesora de la Universidad de Harvard. Viene aterrizando literalmente desde España, Marina Otero. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola. Oye, Marina, ¿cómo fue el viaje? Primero, ¿no? De rigor, preguntarte cómo estuvo el vuelo. Estupendo. Ya, está todo bien, digamos. Bueno, me han perdido la maleta, pero aparte de eso, fuera de perder la maleta, está todo bien. Está todo bien. Ya, esperemos, hacemos un llamado a la aerolínea a ver si pueden... que lo aceleren. Que llegue rápido. Oye, Marina, bueno, partamos un poco explicando estas grandes incógnitas para quienes están en casa, ¿no? Porque eres una de las personas que más sabe de data centers en el mundo. En simple, ¿qué son los data centers? ¿Y por qué son tan relevantes en el mundo tecnológico en el que nos movemos hoy? A ver, es que todos pensamos en la infraestructura digital con esta idea de la nube que nos han vendido desde las grandes corporaciones, ¿no? Entonces nuestros datos, los memes, los mensajes, todo está en un lugar etéreo que llamamos la nube. Pues no, están en unas arquitecturas que son pues, unos edificios bastante anodinos, muchas veces en las afueras de las ciudades, que son los data centers. Y en esos lugares hay habitaciones llenas de servidores que funcionan 24 horas al día, todos los días del año, para procesar esos datos, para que cuando pues hacemos una búsqueda o mandamos un mensaje, pues esa información se produzca en tiempo real, ¿no? Entonces, estos centros de datos, para que esos servidores funcionen continuamente, requieren muchísima energía y para que no se sobrecalienten, porque en su funcionamiento, igual que nuestros ordenadores generan calorcito cuando funcionan, pues los servidores también, y en una escala muy grande. Entonces hay que refrigerarlos, con lo cual necesitan también agua. En este sentido, ¿qué pasa? Pues que en lugares que a lo mejor les falta un poco de energía y les falta un poco de agua, como en el caso de Chile, hay una problemática porque estos centros de datos nunca paran. Y entonces están consumiendo energía y agua que de otra manera podría llegar a las poblaciones. Ahora, nunca paran y siempre están destinados a seguir creciendo y colonizando nuevos territorios, ¿no? Uno entiende que mientras más tecnologizadas y digitalizadas son nuestras sociedades, más data centers necesitaremos. Correcto. El año pasado fue el año que más data centers se construyeron en todo el mundo. Y ese número va a quedar muy atrás porque ahora con la inteligencia artificial es necesario más centros de datos, porque para entrenar inteligencias artificiales hacen falta centros de datos donde se puedan tener tantos datos que hagan pues, bases de datos a través de las que se entrenen estas inteligencias, con lo cual el número de centros de datos, su requerimiento energético y de agua va a multiplicarse por mucho. Tú tienes conciencia que, siendo experta, esta conversación no está en la ciudadanía, no está en la calle, no está en el día a día, a pesar de que todos estamos anclados a nuestros teléfonos, a nuestras redes, a nuestros ordenadores. La dependencia hoy es completa de estos aparatos, pero honestamente no tenemos idea de cómo opera esta gran central, ¿no? Y de hecho, tú partiste hablándonos de la nube. Efectivamente, uno piensa que todo está como en un mundo etéreo, en un mundo no tangible. Bueno, yo quiero decir que el hecho de que no sepamos tanto de estas infraestructuras no es tanto por nuestra ignorancia, sino porque se ha hecho una campaña muy fuerte para que no sepamos más allá de ello, ¿no? En realidad, estas compañías se benefician mucho de que interactuar con todas las aplicaciones y los servicios sea relativamente fácil, pero luego entenderlas y poder intervenir en ellas es muy difícil, ¿no? O sea, tú puedes utilizar tu teléfono, pero si se te estropea una pieza, muy difícilmente lo sabes arreglar. Pues hay esa distancia. Entonces, en esa distancia, la ignorancia que tenemos sobre la infraestructura digital está diseñada. No es algo que, bueno, sea simplemente culpa de la ciudadanía.
¿Y cuál es la razón de ese diseño? ¿Cuál es la razón de que nosotros no sepamos justamente qué hay detrás de nuestros aparatos, ordenadores y redes sociales? Bueno, porque claramente hay gente que se está beneficiando. Si tú lo piensas, las empresas que cotizan más, que generan mayores beneficios, las mayores empresas del mundo, ahora mismo son las tecnológicas que se dedican también pues, tanto a la inteligencia artificial como al negocio de los datos. Cada vez que hacemos una interacción online, estamos produciendo información que es valiosa para estas compañías porque toda esta información luego les da indicaciones de nuestros patrones de consumo, entre otras cosas, ¿no? Y nos pueden mandar más mensajes ofreciéndonos bienes de consumo. Entonces, bueno, hay mucha gente que se beneficia porque no tengamos un especial interés en entender esta infraestructura y también tener control sobre ella. Ahora, vamos un poquito a los números. ¿Cuántos y a qué velocidad estamos almacenando datos en los últimos años a nivel mundial? Es que no hay precedentes. O sea, la manera en que los números bailan continuamente porque no hay precedentes de la cantidad de datos que estamos generando. Es decir, incluso con la inteligencia artificial todos esos números se han disparado. No sé si hay ahora un dato concreto, pero es algo que en un año se ha podido generar más información que en toda la historia de la humanidad. Astronómico. Sí. Y además cada vez tenemos más instrumentos y capacidades para generar más información. Por ejemplo, también a nivel científico se producen nuevas tecnologías que permiten ver más allá en el universo, tener imágenes, ¿no? Las imágenes que vemos superpotentes del universo, eso también son datos. Formas de escaneo que nos permiten ver imágenes de nuestro cuerpo, entender las moléculas, entender microscópicas, claro. Todo eso se ha multiplicado mucho en los últimos años, y entonces esos también son datos, ¿no? La idea de la ciudad inteligente, pues cada vez que interactuamos con Alexa, por ejemplo, también estamos generando muchísimos datos. Wow, es impresionante, porque claro, uno no tiene mucha conciencia de lo que hay detrás de todo esto, y ya me lo esbozabas, ¿no? Yendo a lo más doméstico, ¿cómo impactan nuestras fotos, nuestros videos, nuestros correos electrónicos, o incluso cada pregunta que le hacemos a ChatGPT al medio ambiente, el impacto medioambiental de nuestras acciones digitales? Vale, primero, nunca quiero poner la culpa en el individuo, ¿no? Porque usuario, creo que el usuario también depende de decisiones, como hemos dicho antes, que están muy marcadas por las corporaciones. Pero evidentemente cada vez que sacamos una foto, incluso esas fotos que luego no volvemos a mirar, porque hemos sacado 7 iguales además, pues esas fotos están almacenadas en nuestro dispositivo, a lo mejor en varios de nuestros dispositivos, según lo tengamos configurado, en más de un data center, porque los data centers muchas veces tienen espejos por si ocurre algo en alguno, no se pierda la información, o sea que vamos multiplicando y, como hemos dicho antes, esas imágenes se mantienen durante todas las horas del día, durante todos los días del año, por un periodo de tiempo indeterminado. Y eso está consumiendo energía y agua, con lo cual cada tontería de imagen que tenemos, pues al final contribuye al consumo hídrico y energético y tiene un impacto en el medio ambiente. Es muy interesante lo que me dices, la culpa no es del usuario, del ciudadano. Recordé una legislación que acaba de ser aprobada donde hay restricción de uso de redes sociales a los menores de edad, incluso a los adolescentes, y en Australia, ¿no? Y el castigo no es para los padres de esos adolescentes, de esos niños. El castigo es para las empresas que no son capaces de poner el cortafuego, los cortapisa, para que justamente esos menores queden fuera, ¿no?, de las redes sociales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que bueno, hay muchas maneras de legislar. En ese sentido, me parece muy positivo que el Gobierno de Chile haya hecho un Plan Nacional de Centros de Datos. Creo que tiene muchos elementos positivos. Creo también que hay mucho trabajo por hacer, porque bueno, es verdad que las corporaciones tienen mucho poder y todos los gobiernos tienen pues, bueno, miedo, por decirlo así, de restringir sus operaciones porque, bueno, si se lo pones muy difícil, amenazan con irse al país de al lado, por así decirlo. Entonces, claro, es un baile un poco complicado y creo que Chile ha sido, bueno, valiente en sacar un plan nacional y ahora estamos muy pendientes de cómo se va a desarrollar. Esperamos que a la altura de los retos que tiene el país, por ejemplo, con el agua. Hablemos de esos retos propuestos por el Estado. Tenemos justamente un BTR de la presentación de este Plan Nacional de Data Centers. Lo revisamos y lo comentamos. El Plan Nacional de Data Centers nos permitirá posicionar a Chile no solo como un líder regional, sino también como un actor relevante a nivel global en la economía digital. Esta iniciativa traerá beneficios concretos
como impulsar el desarrollo de la industria digital y hacer de Chile un exportador de servicios digitales de alto valor agregado, potenciándonos como un hub de innovación y tecnología para la región y el mundo. Nos permitirá también atraer inversión extranjera directa, consolidándonos como un centro estratégico para empresas globales que buscan infraestructuras digitales de calidad en América Latina. En un esfuerzo inédito de colaboración pública-privada, hoy día vamos a acordar la creación de un acuerdo de producción limpia, que para quienes no conocen el instrumento, lo que nos permite es generar estándares, ponernos de acuerdo en cuánto consumo de agua, qué nivel de descarbonización, en cuánto tiempo. Y eso no solo le da certeza a la industria para su inversión, sino que entrega transparencia, entrega la posibilidad de revisión por parte de la ciudadanía y nos permite avanzar a pasos firmes sobre reglas claras y transparentes respecto de lo que esperamos. Ahí lo teníamos, eso ocurrió el pasado 5 de diciembre, es el lanzamiento del Plan Nacional de Data Centers, una ceremonia donde veíamos incluso a la titular de Ciencias. A ver, según lo anunciado, esto va a permitir que la industria triplique su tamaño en 5 años de forma planificada. Va a acelerar una inversión posible en $2.500 millones. Y yo me pregunto, ¿por qué Chile es hoy atractivo para los centros de datos, Marina? Bueno, por varios motivos. Primero, porque hay unos cables, ¿no? Los cables de conexión de Internet que no están en todos los territorios, y Chile tiene varios. En Valparaíso, por ejemplo, tiene uno que se está construyendo que lo conecta con el Pacífico. Entonces, tiene una posición estratégica interesante en relación a las redes de Internet. Por otro lado, sí que es verdad que tiene posibilidades de energía, ¿no? Energía solar, por ejemplo, en el norte. Tiene relación fuerte con unas industrias ligadas íntimamente a la industria digital, por ejemplo, la extracción de litio, que es un componente muy importante para baterías, por ejemplo. Y además tiene ya industrias relacionadas con los datos, como hemos dicho antes, pues la industria de los observatorios astronómicos, industrias ligadas a la computación, etc. Entonces, en los últimos años, estas condiciones, unidas a una cierta estabilidad política en Chile que no comparten otros vecinos de los alrededores y una incentivación por parte del gobierno, ha permitido que muchas compañías se instalen aquí. Nos parece bien, no estamos en contra de la inversión en Chile, y digo porque me alineo con muchas de las comunidades que han protestado por el impacto de los centros de datos en Chile, pero creemos que se tiene que hacer de una manera regulada, porque ahora mismo ponen en riesgo el acceso, por ejemplo, a un bien tan preciado como es el agua. Entonces, hay un crecimiento muy importante que hay que celebrar, que Chile tenga ese poder de atracción, pero cuidado que eso se puede volver en su contra muy rápidamente. ¿Qué ejemplos internacionales debiésemos observar desde Chile como una buena gestión respecto de los data centers en dichas localidades, ciudades, países? Bueno, para favorecer un poco al gobierno, decir que es ya mucho que hayan hecho un plan nacional de datos. Lo que pasa es que lo han vendido como un plan, sobre todo, de inversión. Y, como ha dicho la ministra, va a haber un acuerdo de producción limpia, que ya es algo, pero no es suficiente, creo. Pero ya es mucho de lo que muchos gobiernos han hecho, que falta legislación. En Europa, a nivel europeo, hay un código de conducta de centros de datos que a partir de ahora va a intentar también pedir información sobre consumos, porque es muy difícil, incluso periodistas de investigación les cuesta mucho obtener consumos reales de estas infraestructuras. Muchas veces lo podemos ver en los proyectos de licitación, pero muy pocas veces sabemos los consumos reales. Y esto es algo que hay que saber para poder también legislar y regularlos de una manera adecuada. Alemania está haciendo algún tipo de propuesta para regular la cantidad de energía que se produce. Ámsterdam y otras ciudades como Dublín han hecho también moratorias de centros de datos, que no se podían construir nuevos centros de datos hasta que se generara un plan en el que permitiera saber dónde es adecuado colocarlos, etcétera. O sea, los países nórdicos también han sido un referente importante porque reusan mucha de la energía que disipan los servidores y la utilizan para otras cosas, etcétera. Hay varios países que están intentando tomar también iniciativa en este sentido. Todavía lo vemos de una manera tímida. Dentro de esa timidez, volvamos a Chile. La Asociación Chilena de Data Centers junto al Estado firman un acuerdo de producción limpia para sostenibilidad hídrica, eficiencia energética, reducción de la huella de carbono en el sector. Tu mirada experta, recomendaciones que se podrían realizar. ¿Qué hitos debiese tener esta alianza? Bueno,
es un buen comienzo, pero nosotros, de nuevo, con las comunidades, por ejemplo, de Quilicura, de Cerrillos, etcétera, habíamos pedido desde la academia que se hiciera un portal de transparencia en el que las empresas estuvieran obligadas a publicar los datos de consumo, tanto de agua como de energía. Eso no está incluido en el plan y lo que hay es un portal en el que, al revés, el Estado pone a la disposición de las compañías información sobre disponibilidad de energía, agua, comunidades frágiles, como dando indicaciones de dónde se podría o no ubicar los centros de datos, cosa que a mí me parece un poco problemática. Entonces, el acuerdo de producción limpia es un primer paso interesante, pero a mí me gustaría escuchar más sobre líneas rojas. ¿Cuánto es lo máximo que puede consumir un centro de datos en términos energéticos y de agua? ¿Cuántas son las emisiones máximas? ¿Qué tipos de compensación se van a producir en los entornos locales donde se instauran los centros de datos? Y luego se habla mucho de trabajo, pero sabemos que los trabajos directos que se producen en la industria de los centros de datos son pequeños. Los centros de datos no emplean a mucha cantidad de gente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a beneficiar a las comunidades locales la existencia de estas infraestructuras? Porque muchas veces el valor añadido se va fuera. Entonces, ¿cómo va a hacer Chile para que realmente esta inversión la noten las ciudadanas y los ciudadanos de Chile? Ninguno de esos rayados de cancha hoy está claro. No, hay unas indicaciones que, como digo, bueno, es un primer paso, vamos a aplaudir, ¿no? Hay que ser también optimista, pero ahora mismo todavía es un poco nebuloso cómo se van a conseguir todas esas líneas rojas. El gobierno quiere seguir incentivando la inversión y quiere que, de acuerdo con las compañías, se genere un clima en el que las propias compañías quieran participar de ser más verdes, ¿no? De generar un ambiente de desarrollo pues más acorde a los retos relacionados con el cambio climático. Entonces, bueno, en ese sentido no son muy restrictivas todavía las medidas y a lo mejor van a ser necesarias en algún momento. Marina, ¿es cierto que Quilicura, acá en la región metropolitana, en Chile, es la comuna con mayor data centers en América Latina? Sí, en principio es una de las mayores concentraciones de América Latina. Creo que se lo disputa también un poco con Querétaro en México, pero si tomamos en cuenta los centros de datos que están planeados para los próximos años, posiblemente sean unos lugares con mayor concentración de esta industria. ¿Cuáles son los más grandes o vistosos en Quilicura y que mucha gente no se entera, digamos, no sabe que eso existe ahí? Bueno, a ver, vamos a diferenciar. Hay unos centros de datos que llamamos de colocación, que son empresas que alquilan sus espacios, ¿no?, a otras empresas que guardan en ellas sus datos. Perfecto. Y luego hay hiperescalares, que son los grandes centros de datos de un solo cliente. Por ejemplo, Amazon, Google, Meta, etcétera. Los más grandes suelen ser los de estas compañías y también los más difíciles de visitar. En mi caso, he visitado centros de datos en todo el mundo y muy pocas veces he podido acceder a alguno de estas grandes compañías. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué hay poca transparencia o poco acceso, digamos? Poca transparencia, eso es lo que define esta industria. Y, sin embargo, las empresas de colocación son mucho más abiertas a la innovación y a hacer públicos sus datos. Al menos en mi experiencia, quieren atraer clientes para que utilicen sus instalaciones, entonces tienen que venderse y posicionarse en el mercado de otra manera, explicando a sus clientes que sus datos van a utilizar energía limpia, que van a utilizar menos agua, que van a generar condiciones de relaciones con el entorno adecuadas. En cambio, las grandes corporaciones como Google, Microsoft, Amazon, Meta no tienen esa presión porque son tan grandes que en realidad tienen un poder que es muy difícil contestarlo, ¿no? ¿Podemos llegar a una cifra? Digo, como para que la gente lo pueda graficar de forma simple, como diríamos acá, con peras y manzanas. Digo, uno puede googlear fácilmente cuántos litros de agua se requiere para tener una palta sobre tu mesa, o cuántos litros de agua para un filete de carne, cuántos litros de agua para, no sé, tantos teras de información en tu disco duro externo o en tu computadora. Mira, en tu conexión mensual a Internet. Vamos a ver, yo doy siempre un dato que a lo mejor unos 60 centros de datos de un tamaño medio, tirando medio grande, consumen la misma cantidad que una ciudad de tantos millones de habitantes como Nueva York. ¡Wow! ¿Vale? Entonces, hay muchos centros de datos que consumen la misma cantidad de agua que una población pequeña. O sea, que estamos hablando de que tener un centro de datos implica que es como tener una
población cercana al lado que consume lo mismo. Ese es el volumen de agua. Y te digo, la ciudad de Nueva York, porque te puedes imaginar que son 20 millones de habitantes consumiendo agua continuamente, eso es equivalente a unos 60 centros de datos, que no son tantos. Entonces, calcula. Y eso va creciendo, porque este dato es sin contar la necesidad de la inteligencia artificial. En términos de energía, lo mismo. Ahora mismo están diciendo que para poder operar centros de datos que tengan entrenamiento de inteligencia artificial es necesario que se alimenten con microcentrales nucleares, porque prácticamente la red no tiene capacidad de alimentar estos centros de datos en lugares como Estados Unidos. O sea, estamos introduciendo la energía nuclear sin que haya habido un debate de cómo vamos a gestionar los recursos, los residuos, etcétera, pero simplemente porque las grandes corporaciones han dicho que necesitan energía y nos han propuesto esto, y los gobiernos están accediendo en los que pueden ahora mismo meter energía nuclear en sus territorios. No, increíble, claro, porque en el fondo se está reaccionando en la urgencia porque el sistema no puede detenerse. Claro, ¿y quién dice que no se pueda detener, no? Las mismas empresas, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que no podamos tener opciones de reflexionar, ¿no? A quién está beneficiando todo este desarrollo. Y en realidad creo que esa urgencia por solucionar tecnológicamente está siendo una excusa para que no podamos replantearnos como sociedad qué relación queremos tener con nuestra infraestructura digital, con nuestros datos, y cómo a veces es en detrimento de la tierra, del agua, de lo más básico, pero de lo que vivimos, ¿no? Y lo que respiramos. Es sensible además considerando que la zona central de Chile ha vivido una sequía histórica, a pesar de que hemos tenido un par de inviernos más lluviosos. Hay un estresor, digamos, que data de hace más de una década. Por ende, lo que está ocurriendo en Quilicura es muy sintomático respecto de la crisis hídrica y cómo se sigue estresando el terreno. Efectivamente. Por eso, por ejemplo, las comunidades de Cerrillos consiguieron que el centro de datos de Google pues tuviera que cambiar su diseño, porque tal como estaba diseñado consumía prácticamente todo el agua del acuífero local. En Quilicura pues está quedando seco los humedales de la región. Entonces es muy importante que las empresas den datos concretos de consumo y además que podamos también pedirles responsabilidades, ¿no? En este caso, hay tecnologías que permiten un menor consumo de agua, pero muchas veces las compañías no las introducen hasta que el gobierno, los ciudadanos lo requieren. Entonces, es muy importante lo que estamos haciendo ahora, hablar de esto a un gran público, para que la gente lo conozca y pueda poder pedir. Porque hay veces que te sientas a negociar con Google y no sabes qué pedirle. Pero le tenemos que decir, oye, ¿por qué en Noruega estás utilizando este tipo de refrigeración que es más sofisticada, y aquí en Chile de repente utilizas una que es de hace 10 años y que consume más agua y energía? Nosotros también queremos la última tecnología que es más eficiente, ¿no? Y creo que eso para eso es importante saber, conocer. Ahora, si estas grandes empresas, estos gigantes tecnológicos no transparentan los datos, no sabemos cuánta agua, cuánta energía están utilizando en sus operaciones, ¿de quién es deber presionar para que obtengamos estos datos? ¿Es solo su responsabilidad social, empresarial, por llamarlo de algún modo, o son los estados los que tienen ese motor? Ojalá tuvieran la responsabilidad social, pero yo creo que en este caso tendrían que ser los estados, los gobiernos, tanto regionales, municipales y estatales. En muchos de los casos solo se produce eso cuando hay una presión por parte de la ciudadanía. Y hemos visto cómo eso ha sido eficaz, esos movimientos ciudadanos, en lugares como en Irlanda, en Holanda, en Francia, en los Países Bajos, en España se está también produciendo, y en Chile sobre todo. Chile es una referencia mundial de movimientos ciudadanos en contra de los centros de datos. Entonces yo creo que por eso el gobierno ha hecho un plan nacional para que las compañías no salgan huyendo de Chile y pueda haber un marco más regulado en el que haya unas relaciones más ordenadas entre el gobierno, las corporaciones y la ciudadanía. No, este tema es verdaderamente alucinante. Entiendo que obtuviste una beca en Harvard justamente para investigar los centros de datos en el mundo. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿A qué conclusiones han llegado? ¿O qué conclusiones han ido dibujando a medida que investigan? Bueno, sí, tuve una beca para poder viajar, en teoría, a buscar las soluciones más ecosociales
en el diseño de centros de datos y puedo decirte que no encontré tantas. Pero bueno, eso fue muy interesante porque he podido ver las tipos de infraestructuras que se producen en diferentes espacios climáticos, ¿no? No es lo mismo un centro de datos que esté en Marruecos con un clima tan árido que uno que esté cerca del Ártico, ¿no? Entonces, ves también las tecnologías que se están desarrollando y para mí ha sido muy importante para ver, bueno, cuáles son las posibilidades reales que hay en términos de tecnología y ver como innovaciones que se están desarrollando. Por ejemplo, centros de datos, no digo que esto sea un buen ejemplo, pero te digo las cosas que he visto. Centros de datos submarinos, centros de datos flotantes que utilizan el agua como refrigerante, centro de datos en el espacio orbitando, eso es un proyecto de la Unión Europea que he estado visitando a los científicos que lo han desarrollado. También hay centros de datos que el calor resultante de los servidores se utiliza para otros usos. Por ejemplo, en las Olimpiadas en París, una de las piscinas olímpicas, el calor de la piscina estaba producido por los centros de datos. He visto centros de datos que dan energía, calor para hacer un invernadero y producir tomates. Hay mucho tipo de innovación en este sentido. Incluso la idea que existe ya de que haya microcentros de datos que permitan calefactar viviendas y también dar agua caliente a edificios de viviendas también. Increíble, o sea, las opciones son infinitas. Sí, y queremos que cada vez sean más usuales, ¿no? Que se produzcan más ese tipo de confluencia entre el centro de datos y nuestra vida cotidiana, porque ahora mismo son como entes que nadie sabe qué son, claro, prácticamente. Están aislados en la periferia. Exactamente, y se han diseñado así como con cierta autonomía, cuando en realidad es una parte fundamental de nuestra sociedad y podrían también estar relacionados con otros usos. ¿Qué tan sensible además es que estén ahí? Digo, hablemos de seguridad, si es que esos centros de datos fuesen víctimas de atentados, por ejemplo. Bueno, a ver, yo no soy experta en seguridad, ¿vale? Yo soy arquitecta y ahora pues me he convertido un poco en una voz de los centros de datos, pero tengo un conocimiento limitado de ciertos aspectos de ellos. ¿Qué tan sensible es tener centros de datos y que puedan ser vulnerados? Sí. A mí lo que me hace gracia es que cuando entras en muchos centros de datos hay muchísima seguridad. Tienes que poner tu huella dactilar, hay cámaras, tienes que poner contraseñas, las salas de servidores están también protegidas. Y yo a veces pienso, bueno, ¿y qué pasa con un hackeo, no? O sea, claro, tienes que tener seguridad en muchos niveles. A mí me parece que el tema de la seguridad es un problema en el sentido de que evita que haya más innovación en el diseño de centros de datos. ¿Por qué te lo digo? Porque casi todos los datos se tratan de manera similar, ¿no? Los memes que te has mandado con tus amigos, con información más confidencial sobre tu salud, con información relativa al tiempo y archivos de hace 40 años, prácticamente están todos contenidos de una misma manera. Y yo digo, bueno, ¿por qué? Yo llamo a esto una ecología de los datos. Y digo, a ver, hay datos calientes, que le llamamos así a los que tienes que utilizar continuamente, ¿no? Claro. Datos fríos. Pues a lo mejor informes que alguien va a mirar, pero a lo mejor una vez cada 5 años. No necesitan estar activos todo el rato. Datos privados y clasificados. Pero hay datos públicos que compartimos en las redes sociales continuamente, ¿no? Correcto. Datos que pueden ser efímeros, que a lo mejor un meme que queremos que solo dure un segundito o un vídeo que se esfume, y datos que tienen que permanecer por motivos legales y por otro tipo de motivos porque tengan un valor especial. Todos estos tipos de datos tienen unas necesidades diferentes. No todos necesitan un gran búnker controlado para que haya una seguridad máxima. Pues habrá centros de datos que se podrían diseñar más como una biblioteca pública que como una cámara acorazada de un banco, ¿no? Y eso es lo que yo reivindico. Es decir, vamos a pensar cómo tenemos que diseñar estos centros de datos según los datos que estamos generando. Y no todos tienen que ser homogéneos y ni mucho menos consumir continuamente. Un ejemplo que te pongo. Hay una página web que me encanta que se llama Low Tech Magazine y que funciona con un servidor que está ligado a una placa solar. Está en Barcelona. Cuando hay sol, funciona muy bien la página web. Pero cuando no hay tanto sol y se va agotando la capacidad de la batería y del servidor... Se nota. Se nota. Entonces, hay veces que no está disponible la página web, hay veces que está pixelada. A mí me parece muy interesante que empecemos a entender que no todo tiene que estar disponible continuamente.
Nos hemos acostumbrado a la inmediatez, pero eso tiene un precio. Hay veces que la infraestructura digital se puede pensar de una manera que esté más acorde con nuestro entorno, con el clima, con las necesidades reales que tenemos y no unas necesidades que se nos han impuesto de alguna manera. Claro, digitalizamos todo o más bien nuestros movimientos diarios, domésticos, laborales, de ocio, están tan digitalizados que olvidamos que toda esa información de todas formas necesita un espacio análogo, concreto, físico, espacial. Sí, o sea, eso que decimos la nube es como, ¿dónde está? No, eso está en ahí, un en edificio. Quilicura. Está en Quilicura. Está en Quilicura, está en bueno eso. Cerrillo, Hoy, ¿dónde ¿no? está la nube? En Quilicura y en Cerrillo. Claro, en fin. entonces hay que ir a Quilicura y vais a ver un edificio gigante que está, que está emitiendo vapor continuamente, unas nubes de vapor, porque está utilizando agua potable para refrigerar nuestros datos. Y entonces ahí empiezas a entender, pero esto está funcionando todo el rato y toda ese agua es potable y se está evaporando para mantener esta maquinaria que no sabemos todavía muy bien quién se beneficia de ella, o si lo sabemos, si no queremos pensarlo más. Ahora, disculpa la ignorancia, Marina, ¿tiene que ser potable el agua para refrigerar? Pues es lo que me pregunto yo. Digo yo que, ¿por qué? ¿No? A mí me parece que... ¿Dónde están las aguas reutilizadas, las aguas grises? Yo creo que las aguas grises... Yo lo que pienso es que los centros de datos tendrían que tener sus propias plantas de purificación de agua y no poner en peligro el agua potable que de otra vez sería para la ciudadanía. Claro, ¿no? de consumo humano, digamos. Entonces es muy raro que los servidores estén bebiendo agua potable. Yo entiendo que ellos necesitan, los técnicos tienen que utilizar un agua bastante filtrada para que no dañe ciertos materiales, ciertos sedimentos, no dañe la maquinaria. Pero es que estamos diciendo que las máquinas están bebiendo agua que de otra manera se iría a la población. A mí me parece muy preocupante y creo que tendría que ser un agua reciclada. Es verdad que la recirculan, pero aún así hay un consumo muy grande. ¿Qué futuro tiene Chile para competir en este sentido con las grandes potencias del mundo? Pues tiene la misma capacidad que cualquier otro lugar, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay cierto entusiasmo y creo que el gobierno está impulsando eso y que hay bastante interés en que Chile continúe siendo uno de los referentes. Ahora mismo sí que se ve como un referente tanto en el desarrollo de esta industria como en la resistencia de las poblaciones. O sea, que Chile es conocido mundialmente por casos como el de Quilicura y como el de Cerrillos. Entonces, eso va a seguir ahí. Chile va a estar en una intersección entre los beneficios de la innovación y la resistencia ciudadana, a menos que se pongan medidas para que la coexistencia entre ambas sean, un poquito más equitativa. Me encantó los ejemplos que me diste de cómo podía ser más virtuosa la relación del data center con su entorno ciudadano, digamos. ¿Será posible en el futuro caminar por bosques de centros de datos? Parece ciencia ficción eso. Bueno, sí, a mí me gustaría. Es uno de los diseños que hemos imaginado, ¿no? A veces en la universidad. Y hay posibilidades, ¿no? Hay unas tecnologías que se están desarrollando ahora, que es que decir, ¿cuál es el mejor medio para almacenar información? Y alguien muy inteligente dijo algo muy básico, el ADN. Porque ya el ADN tiene información de todos los seres humanos, ¿no? Y se han descubierto que las moléculas de ADN tienen espacios libres en las que podemos insertar, de alguna manera, codificar información y luego decodificarla. Y alguien dijo, además es un medio muy estable, no es como otros medios que a lo mejor se vuelven obsoletos, ¿no? El CD cambia, ese es el disco duro, sino el ADN siempre va a ser parte de nosotros, siempre va a haber una tecnología para leer ADN. Entonces, ahora hay muchos estudios que se están dedicando a pensar cómo almacenar información en ADN, en este caso artificial. Hay gente que se pone ya en momentos distópicos pensando que los cuerpos humanos pueden ser también data centers. Esto lo dejo para vuestras pesadillas. Pero también hay, te sorprenderías, pero también hay científicos que están pensando en por qué no se almacena información en las plantas. Y ahora ya te explota la cabeza. Entonces se han imaginado que un bosque podría ser un centro de datos y que de repente te das un paseo por el bosque, te acercas a un árbol con un lector y empiezas a escuchar una canción de Rosalía. No, me explotó la cabeza. Sobre todo por la canción de Rosalía. En ese roble milenario. Sí,
Los científicos decían los Rolling Stone, pero yo prefiero decir a Rosalía. Buenísimo. Oye, cuéntame sobre ese libro que tienes ahí en tus manos que se llama Incomplete Works del Grupo de Arquitectura y Urbanismo Super Sudaca, que es la gran excusa para tenerte hoy en Chile, Claro, además. yo he venido a hablar del libro, pero en este caso no es mi libro. Es el libro de los Super Sudacas. Soy muy fan de este colectivo. Bueno, es un colectivo de arquitectos y arquitectas latinoamericanos que se conocieron hace muchos años en Rotterdam, en Holanda, donde yo viví también. Y es una práctica increíble porque es un estudio de arquitectura descentralizado que ha sobrevivido a lo largo de los años. Cada una tiene su propia práctica, pero luego operan como un colectivo que realmente han hecho repensar la idea de arquitectura y también posicionar al pensamiento latinoamericano en el centro, ¿no?, de la ecuación, porque muchas veces en los lugares pues, donde hemos estudiado, parte de esta generación, casi había otras voces que estudiaban el mundo latinoamericano desde fuera. Y aquí me parece que hay un pensamiento muy interesante que posiciona la arquitectura, el pensamiento latinoamericano en el centro, ¿no?, de los discursos internacionales. No, es muy interesante este tema porque además nos permite, como bien decimos acá, mirar desde fuera de la caja. Pregunta de rigor para nuestro programa. Siempre es bueno además la mirada extranjera, ¿no? ¿Cómo ves el Chile que viene? En torno a todo lo que hemos hablado, ¿no? Hombre, pero yo no tengo una bola de cristal, no sé. Pero según todas las oportunidades que hemos discutido en este programa sobre la innovación, sobre los data centers, sobre las regulaciones y sobre los desafíos respecto de las tecnologías. Pues dependerá de lo que los ciudadanos exijan a sus gobiernos. Creo que es muy importante que Chile siempre ha tenido una ciudadanía que ha sabido cuándo reivindicar, cuándo salir a la calle y pedir un mundo mejor. Y eso ha sido algo que se ha celebrado en muchos lugares. En España también. Yo a veces lo he visto con envidia, ¿no?, tener una población tan involucrada. Sé que ha sido duro en muchos momentos, pero creo que tener conocimiento y poder saber que como población puedes exigir a los gobiernos y a las corporaciones un mundo mejor, creo que es importante. Y mientras que eso ocurra en Chile, creo que va a seguir siendo un lugar importante para todos. Marina, te quiero agradecer enormemente esta conversación, muy instructiva, muy didáctica además, así que para quienes nos están viendo, cuando apaguen su ordenador, ya saben, la energía gastada, cuando manden ese meme a su compañero de trabajo, a su amigo, saben de qué estamos hablando. Seguro. Marina Otero, arquitecta y profesora de la Universidad de Harvard, conversando hoy sobre este alucinante tema de los data centers. Muchas gracias por la visita. A ti. Ustedes pueden revisar nuestros cortes y destacados en todas las redes y plataformas de Súbela News y Súbela. Esto es el Chile que viene 2024. Hasta la próxima.